El mercader fue el tema que vimos la semana anterior compartido por Pastora Rita Mellado. Esta semana iniciamos una nueva serie, El efecto del Evangelio, y el tema que veremos es Creo, compartido por Pastor Abel Mellado, y el versículo de la semana es, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Te invitamos a compartir este versículo con tu familia y responder las preguntas ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Ya, sí, tenemos un mes por delante, espero de mucha bendición. ¡De tu cumpleaños! Sí, el día 7 cumpleaños, ya más viejo todavía de lo que ya estoy. Es extraordinario saber que en todo momento, en toda ocasión, estamos siendo bendecidos. Y esta bendición es una bendición extraordinaria, porque no vivimos como ignorantes. Vivimos porque Dios tuvo a bien definir que a nuestras manos llegara la palabra de Dios. Amén. La tenemos ahora hasta en el internet o en los teléfonos o en todos lados, pero la tenemos accesible. Y en ella es donde encontramos precisamente el Evangelio. Las buenas noticias que están accesibles a todos nosotros. Vamos a estar considerando cómo se aplica esto en conexión al concepto de membresía, o sea, de llegar a ser miembros en la iglesia. Y no solamente miembros de esta congregación, sino miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es una gran bendición y un gran privilegio. Y debemos considerarnos, de hecho, ya ser parte del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Un aplauso al Señor. Y uno de los versículos que para mí fueron de mucha bendición desde hace muchos años, desde que yo era chamaco, ¿no? Dice así en Romanos 12, 4 y 5, y esto no está en la pantalla, pero se los voy a leer. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es que voltea al que está ahí cerca de ti y dile gracias a Dios que ahora eres miembro conmigo. Y considéralo un privilegio y una bendición. Y podemos decir que esta es una realidad, porque nosotros, como Iglesia Evangélica San Pablo y muchas otras iglesias igual, hemos recibido el Evangelio, las buenas noticias que Dios tuvo a bien entregárnoslas por escrito, de manera que siempre podamos estar consultando lo que la Biblia nos dice acerca precisamente del Evangelio. El Evangelio es la narrativa de la vida, la enseñanza de nuestra relación con Jesús, el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho y se las hizo
Si leen el capítulo 3 de Génesis, van a ver una de las primeras promesas que allí se encuentran, de lo que eventualmente iba a llegar a ser la iglesia de Jesucristo. Y es una bendición, es un privilegio, es un derecho que no todo el mundo aprovecha. Y qué bueno que nosotros sí lo estamos aprovechando, sí estamos viviendo dentro del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dios tuvo bien a la descendencia de Abraham entregarle una tarea extraordinaria, porque de la descendencia de Abraham Dios tuvo a bien llegar a encarnar y nacer como la persona de lo que ahora reconocemos como el Hijo de Dios, a quien reconocemos como Jesús, nuestro eterno y suficiente Salvador. Amén. Quien moriría derramando su sangre en expiación por el pecado, no solamente el nuestro, sino el pecado de toda la humanidad, restaurando la relación con Dios que se había perdido con el pecado de Adán. Y ahora podemos decir que somos descendencia de Jesús y ya no descendencia de Adán de ninguna manera. Porque hemos recibido la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de ser justificados por medio de la fe, con el perdón de pecados, que todo aquel que cree en Él recibe. Y te puedo preguntar, ¿tú te consideras perdonado? Ay, no los oigo. Denle un aplauso al Señor, sí. En el versículo que encontramos en Marcos 1:15, ¿lo leemos todos? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y los que estamos aquí porque hemos creído en el Evangelio, porque lo hemos recibido, porque ahora buscamos los principios de la Biblia que nos establecen cómo y por qué actuar como ahora actuamos. Considérate que hoy ya no estás igual que antes. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio. Hemos aceptado lo que el Evangelio nos enseña acerca del sacrificio de Jesús. Hemos estado entendiendo cada vez mejor la eficacia del derramamiento de su sangre, que no solamente la derramó para el perdón de nuestros pecados, sino para el perdón del pecado de la humanidad, y que solamente se requiere para poder recibir el beneficio. Perdón, se me zafa esta cosa. Para poder recibir el beneficio de ese sacrificio solamente necesitamos creer. En otros lados les piden una manda o un, qué sé yo, tantas cosas que piden. Pero nosotros recibimos el Evangelio por medio de la gracia, el regalo inmerecido de parte de Dios que ya es nuestro, que ya podemos aprovechar. ¿Cuántos estuvieron en la escuela dominical hoy en la mañana?
¿Y los demás por qué no? Bueno, tenían otras tareas que cumplir y los felicito. Pero los que no tenían alguna tarea que hacer, les invito a que esta mañana estudiábamos allí en Escuela Dominical todos los privilegios que en lo que encontramos en la carta a los Efesios en el primer capítulo. Una cosa extraordinaria. No sé, se me resbala mucho de la oreja, yo creo que no la tengo bastante grande. Que no me crezcan ya más, ¿no? Aceptamos entonces el Evangelio. Consideramos que las buenas nuevas no es solo el creer en la muerte y resurrección de Jesucristo. Las buenas nuevas son todo lo que Él vivió y cumplió y logró hacer por ti y por mí y por toda la humanidad. Y aunque el beneficio es para todos, hoy se requiere, para recibir el beneficio, creer en esa eficacia. Y gracias a Dios que la Iglesia Evangélica San Pablo ha creído en la eficacia del sacrificio de Jesús, en lo suficiente de su sangre para el perdón de pecados, para la redención de nuestra vida, para nuestra justificación y para nuestra vida eterna. ¿Lo crees? Ya no tienes que hacer otra cosa. Ya el don está concedido. Y hoy confiamos. Tenemos confianza en todo el contenido de la palabra de Dios. Todo lo que se cumplió ahí en la cruz, que confirmó en su resurrección, ascensión al cielo, donde hoy Jesús está intercediendo por nosotros, abogando a favor nuestro delante del Padre y mandándonos su Espíritu Santo para que día a día, dentro de nosotros, porque allí reside el Espíritu Santo, y nos va enseñando, nos va guiando, nos va diciendo, ay, cuidado con esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y si aprendemos a hacerle caso, nuestra vida va a estar llena de paz, de gozo y de satisfacción. Y definimos para nosotros una base permanente y un desarrollo espiritual que no tiene por qué interrumpirse hasta que lleguemos, como dice la palabra, que nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen que teníamos antes del pecado de Adán, a la misma pureza de relación con Dios sin ningún estorbo. Amén. Uno de los efectos del Evangelio es creer y seguir creyendo, lo cual, léelo conmigo, lo cual nos lleva a la respuesta que damos como creyentes a nuestro diario vivir. ¿Estás platicando con Dios todo el tiempo? ¿Le preguntas cuando tienes alguna duda? ¿Recibes sus instrucciones y le haces caso? El Espíritu Santo te capacita para que esto sea posible, para que tengas el poder de hacerle caso y de vivir bien.
No es el poder tuyo, es el poder que viene del Espíritu Santo. Amén. Es la gracia que día a día recibimos. Ahora, creer es necesario y básico. Creer es lo que nos va a dar paz. Y sobre todo, no creemos cualquier cosa. ¿Cuál es el libro de consulta que tú debes usar todos los días? Cuentan que una vez un pastor llegó de visita a una casa y estaba la mamá con el niño allí cuando llegó el pastor. Y el pastor le dice, ¿por qué no traes el libro que lees todos los días? Bueno, hoy no es tan común como lo era entonces, pero platican que entonces la mamá le dice al niño, ve, tráeme el libro. Y lo que trajo fue el catálogo de Sears, porque era lo que consultaba todos los días, en vez de consultar la palabra de Dios. Tenemos confianza. Es necesario que ya en la lectura de la Biblia encontremos la paz necesaria que queremos tener momento tras momento. No hay razón para que tú tengas angustia. No hay razón para que tú dudes qué es lo que va a suceder mañana o pasado o el año que entra. Puedes depositar tu confianza en Dios. Que si la confianza y la dependencia está en Él, solamente va a suceder aquello que es necesario para tu vida, para tu bienestar espiritual, para tu desarrollo en tu relación con Dios. Y lo vas a disfrutar. Ahora la Biblia nos advierte que a veces vamos a tener aflicciones, pero la palabra de Dios nos dice, confiad que yo, dice el Señor Jesús, he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero hazlas a un lado, confía en mí. Descansa en mí. Ahora, cuando leemos la Biblia, nos revela el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor por qué no te has muerto? Una vez le pregunté yo, no hace mucho. Y me dijo, bueno, cuando acabes tu tarea vengo por ti. En otras palabras, ponte a trabajar, tiene que estar. Amén. ¿Y te has preguntado por qué la Iglesia Evangélica San Pablo se llama como se llama? ¿Alguna vez te has tenido la Iglesia Evangélica San Pablo? Se llama evangélica porque creemos en el Evangelio. Creemos en el Evangelio. Creemos en todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque el Evangelio comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. No hay porción de la Biblia que no sea buenas noticias. Buenas noticias para saber cómo vivir, para saber cuál es nuestro destino, para saber que a nosotros como cristianos evangélicos nos espera la eternidad en la presencia de Dios, habiendo sido ya perdonados, justificados, redimidos y eventualmente glorificados. No sé si se han fijado ahí en el capítulo 8 de Romanos.
inspirado por Dios, cuando Pablo escribió eso, dice que Dios ya nos ve no solamente perdonados, justificados, redimidos, si nos ve, el Señor ya nos ve glorificados. Y dices tú, bueno, pero si todavía no estoy glorificado, pero Dios sí te ve, porque Él ve el resultado final de tu redención. Él ve lo que Él logró para tu vida. Y nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo somos parte de su cuerpo. Creemos y sabemos que la Iglesia Evangélica San Pablo es parte del cuerpo de Jesucristo. Y ser parte de la Iglesia promueve una relación íntima con el Señor. ¿Qué requiere? Entregarle tu vida. Y quiero advertirte, no se la entregues a medias. Algunos se la entregan nada más el día domingo y el resto de la semana. Entrega tu vida todos los días. Desde que comienza el día hasta que termina. Porque Él ya te compró con su sangre. Ya no le perteneces. Ya eres de Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Y qué pasa? Creemos el Evangelio. Y creer indica aceptar algo como verdad. El Evangelio es básico, es bíblico. Solamente lo que leemos en la Biblia para explicar el Evangelio es lo que vale. Muchos tratan de explicarlo con términos humanos y van y te mandan por otro lado que ni al caso. Lee tu Biblia. Pídele la dirección y la aclaración al Espíritu Santo para que la entiendas bien, para que la apliques bien, para que la disfrutes bien. Amén. Es muy importante entonces saber que ahora ya somos del Señor. Creo, ¿no hay una pantalla que sigue con algo interesante? Así te ve nuestro Señor y Salvador. ¿La alcanzas a ver? Perdón que esto estorba a algunos, pero siéntete abrazado por Dios. El Señor ya te compró a ti con su sangre y ahora te recibe con un abrazo de amor, de gracia, de misericordia. Y disfruta esa compañía. Amén. Disfrútala. Amén. Podemos ver la siguiente pantalla. Creer implica recibir el Evangelio. Al creer en Jesús, nuestros nombres quedan ya inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué decimos eso? Porque así dice la Biblia, que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Quiere decir que lo que Él pagó con su sangre va a ser algo permanente de beneficio para ti. La entrada al cielo ya está garantizada si tu confianza está puesta en el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz. Esa es nuestra única
forma de entrar en relación con Dios. Es la única manera en que vamos a poder estar seguros de nuestra vida eterna. Amén. Aceptamos que Él compró para nosotros la salvación y la vida eterna. Y cuando creemos, entramos en una relación personal con Él. ¿Qué quiere decir personal? Que no hay nada entre Jesús y yo. No hay nada entre Jesús y ti. No hay ningún estorbo, no hay ningún requisito. Él ya hizo todo lo necesario para que nuestra relación sea personal con Él. Veamos lo que dice el siguiente y leámoslo juntos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué incluye ese todo? Todo. La palabra es una palabra absoluta. Ahora, eso no quiere decir que todo lo posible es que vayas a hacer algo indebido en el mundo. Porque tú no lo podrás hacer en libertad si crees en Él. Pero porque crees en Él, todo lo que está de acuerdo a Él está a tu alcance. Si Él te llama a predicar, tú vas a poder predicar, porque todo te es posible. Si Él te llama a hacer algo en la iglesia, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, porque Él lo hace posible. Léelo otra vez conmigo. Si puedes creer al que cree, ¿cuánto? ¿Cuánto? Todo le es posible y todo lo podemos disfrutar. Amén. Sí, síguele. Porque al creer nos entregamos a Jesús. Espíritu, alma y cuerpo nos entregamos a Jesús. Cuando llegamos delante de Él, el espíritu está muerto. Pero cuando nos entregamos a Él, nos pone en nosotros un espíritu nuevo. No el espíritu muerto de Adán, es un espíritu nuevo. Y por eso dice allí en un versículo que todos conocemos, te es necesario volver a nacer. Y cuando nos entregamos al Señor, nacemos de nuevo. Amén. Hemos entrado, somos salvos y hemos entrado a la vida eterna. Estamos sujetos y sometidos a Él y nuestros nombres, entiéndelo, ya tu nombre está escrito en el cielo. Tu nombre ya está escrito en el cielo. Vive de acuerdo con eso. Dale gracias por eso. Deleítate en eso. Y que los deleites del mundo quedan fuera, porque ya tenemos un deleite mayor y permanente que nos espera desde esta vida hasta que estemos en su presencia. Amén. No hay puntos intermedios. Y miren lo que nos dice el siguiente versículo. Dice, por tanto, léelo conmigo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Tus oraciones van a ser en vano? Estaremos pidiendo porque Él está en nosotros, porque su Espíritu Santo nos dirige
estaremos pidiendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos indica. Y entonces en todo recibiremos la respuesta. Tu petición delante de Dios no va a ser en vano. Amén. Disfrútalo, créelo, practícalo. Deleítate en el Señor y disfruta siempre su compañía. Hay un versículo que creo que no está ahí en las pantallas, pero te lo voy a leer. Y es uno muy conocido que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, nuestra relación con Dios es como resultado del precio que Él pagó por nosotros desde que derramó su sangre en la cruz hace casi 2000 años. El precio ya está pagado. Tu entrada a una relación con Dios ya es posible por lo que Él hizo en la cruz. Responde y disfrútalo. Desarróllalo. Crece en el conocimiento de la gracia para que la puedas disfrutar y deleitarte cada vez más en ella. Y créeme, todos, y no me excluyo, seguimos con algunas cosas que en la mente traemos de contaminación. Pero ten la seguridad que el que comenzó en ti la buena obra de limpieza de tu mente, de tus costumbres, de todo lo que estorba a una relación perfecta con Dios, el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar hasta el día de Jesucristo. El día que tú te presentes delante del Señor, ya vas a presentarte limpio de todo pecado. Nada que estorbe tu relación con Él, porque es el momento en que tú vas a entrar a la vida eterna en su presencia. La vida eterna ya es tuya, pero un día la vamos a disfrutar en presencia del Señor. Y allí va a ser un deleite eterno, un gozo y una paz sin fin, un privilegio que nadie ni nada nos puede quitar. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo disfrutas? Amén, amén, amén. Por tanto, ahí en Marcos 11:24, ¿qué dice? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo os va a venir? ¿Por qué no va a haber ningún estorbo? ¿Por qué no va a haber ningún impedimento? Porque estaremos en una relación íntima con Él, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña cómo pedir. Él es el que nos muestra qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo debemos pedir y cómo podemos disfrutar su compañía. Mucha gente en el mundo, aún en el mundo evangélico, le tiene miedo a Dios. No, ¿y qué tal si hago esto?
Me acuerdo cuando era adolescente, un día en el grupo de adolescentes nos estaban predicando y nos sacaron ese versículo que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y todos los adolescentes que estábamos ahí presentes acabamos con temor y temblor. Y mi madre, siempre que llegaba a la casa, siempre me preguntaba: ¿qué aprendiste hoy, hijito? Y le pregunté: mamá, si estornudo a la hora del culto del domingo, ¿voy a perder mi salvación? Dice: ¿y de dónde sacaste eso? No, pues dijeron que con temor y temblor. A ver, vamos a ver de dónde lo sacaron. Y ya me lleva al pasaje que dice: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y le digo a mi mamá: ya ves, ahí dice. Y me pregunta: ¿y cómo termina el versículo? Pues con temor y temblor. No. ¿Cuál es la puntuación? Pues es una coma. ¿Y una coma qué quiere decir? Pues que hay algo más adelante. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Y lo que dice es: porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dije yo: entonces es Dios y no yo. Amén. Disfrutemos la palabra, pero estudiémosla correctamente. No hay razón por la cual tener miedo de lo que leemos. No hay razón por la cual tener miedo de las consecuencias del pecado, de nuestra antigua naturaleza. Y alguien me decía: es que la ira de Dios. Pues sí, la ira de Dios es para aquellos que no están con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo crees? Disfrútalo. Deleítate en Él. Amén. Es la única manera de poder vivir bien. Es la única manera de poner en práctica tu salvación. ¿Por qué? Porque ahora disfrutamos la libertad de acercarnos momento tras momento, día tras día, a la presencia de Dios, alabándolo, bendiciéndolo, levantando nuestras manos en adoración y aceptando el perdón que ya fue concedido para sentirnos libres de estar en su presencia. Amén. Disfruta esto. La cruz que vemos ahí ya está vacía. Él ya resucitó. La cruz nos recuerda lo que Él hizo en la cruz. Pero Él pudo decir: consumado es. Porque Él terminó la obra de nuestra redención. Él pagó por nuestros pecados. Sin pecado. Él adoptó los pecados de toda la humanidad en la eficacia de su sangre, para que toda la humanidad recibiera el perdón de su pecado. Y para poderlo recibir, lo único que necesitamos es creer. Creer que lo hizo, creer que fue eficaz, creer que fue suficiente y creer que ahora ya tenemos entrada a su presencia. Amén. Créelo, disfrútalo, acéptalo, que sea la norma de tu vida. ¿Y saben qué quiere decir que seas salvo? Es aceptar
ese sacrificio de Jesús en la cruz, creyendo que es efectivo, entregando tu vida al Señor y estando resistiendo a la influencia del mundo. Todos estamos viviendo nuestra vida en el mundo, ¿no es cierto? Todavía estamos aquí. Y estamos aquí con algún propósito y hay que saber cuál es ese propósito. Pero mientras estemos aquí, no nos dejemos contaminar por lo que el mundo enseña. No nos dejemos desviar del mensaje de la gracia suficiente que sella nuestra relación con Dios. No tengamos temor de algún día, ay, que si hago esto voy a perder. No vas a perder nada. Ya ganaste una posición que vas a tener garantizada en la gloria de Dios, en su presencia. No por tus méritos, ya leímos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por los méritos y suficiente sacrificio de Jesús al derramar su sangre en la cruz. Acéptalo como una realidad. Acéptalo como algo que de ninguna otra manera es posible. Amén. Creyendo, ¿sí? Creyendo que es efectivo, entregando tu vida, resistiendo al mundo y la que sigue. Y recibe la entrada a la vida eterna. Y aprendamos a vivir en gracia. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? No a tu deseo. De acuerdo al deseo de Dios operando en tu vida. Él te va a decir qué. Te va a decir que sí y que no. Y nunca vamos a perder el libre albedrío porque es un don que Dios nos dio desde la creación. Pero nos confiere, junto con el libre albedrío, la sabiduría de saber que nos conviene hacerle caso a Dios. ¿O no? ¿Cómo te sientes cuando haces algo que sabes no va de acuerdo con Dios? Todos nos sentimos mal cuando eso sucede. ¿Y cómo es que Dios quiere que nos sintamos? Nos da a escoger y nos pregunta, ¿quieres sentirte bien o quieres sentirte mal? ¿Y qué hemos de contestar? Quiero sentirme bien. Y la respuesta de Él es, entonces hazme caso. Le hacemos caso no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero estando ya salvos, nuestra vida cambia. Nuestra motivación cambia. Nuestro placer cambia. Y ahora vivimos para agradarle a Dios, para someternos a su voluntad, a su dirección, a disfrutar siempre de su presencia y de su compañía. Amén. Aprendamos eso. ¿Sí? Y al entregarnos a Jesucristo, ¿qué sucede? La barrera del pecado que impide una relación íntima con Dios ya no existe. El enemigo la puso allí, pero la sangre de Cristo la quitó. Amén. Amén. Fue removida con el sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre en pago por el pecado
de la humanidad. Créelo, disfrútalo, deleítate, compártelo con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos. Y deleítate en la comunicación de ese mensaje de gracia y de bendición. Disfrútalo, es tuyo. No hay nada que pueda impedir, porque la barrera ha sido removida. Amén. Y cuando creemos y aceptamos, comprometemos nuestra vida. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Tenemos que entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque somos adoptados, ya somos hijos de Dios. Ya eres hijo, ya eres hija. Ya tienes una relación familiar con Él, aunque sea adoptiva. Nosotros en la familia tenemos varios nietos que han sido adoptados. Y uno de ellos, uno de los mayores, se puede decir, más grandes, le decía a uno de sus hermanitos, que era nacido de carne, le decía, pues yo estoy mejor que tú. Y mi otro nieto decía, ¿y por qué te crees mejor que yo? Porque tú necesitaste un parto y a mí me adoptaron porque me amaron. Tú has sido adoptado a la familia de Dios. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y te amó sin límites. Por eso te adoptó. Por eso envió a su Hijo. Miren, una cosa que tenemos que acordarnos es que Dios es eterno. Él ya desde antes de la creación ya sabía lo que Adán iba a hacer. Pero quería tener una familia. Y por eso creó a Adán, para que de la descendencia de Adán pudiera él adoptar hijos. Sabía lo que Adán iba a hacer, sabía el pecado que se iba a introducir a la humanidad y también sabía desde la eternidad la necesidad de enviar a su Hijo a morir en una cruz derramando su sangre para el perdón de toda la humanidad. Él ya lo sabía y por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, envió a su Hijo para que hoy hayamos tenido la oportunidad de recibir el beneficio de su sacrificio. Y tenemos que vivir siempre agradecidos. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú ya tienes vida eterna. Tú ya tienes también la Biblia en tus manos. Y la Biblia ilumina nuestro andar, advierte los peligros del camino, instruye para una vida efectiva creyendo e inspira tranquilidad, consuelo y confianza. ¿Te conviene leerla? ¿Te conviene leerla todos los días? Día y noche, 3 veces al día o 4. Nunca vamos a tener demasiado conocimiento de la palabra de Dios. Yo nací en un hogar evangélico y puedo dar testimonio que hoy en día
habiendo estado leyendo la palabra tantos años, cada día la entiendo mejor. Y cada día aprendo cómo aplicarla a mi vida. Y eso está a tu alcance. No hay impedimento alguno. Es para ti. Y es lo que va a darte tranquilidad, consuelo y confianza que tanto necesitamos en esta vida. Y recibimos la Biblia ¿cómo? Como palabra de Dios. Nos comunica todo lo que nos es necesario saber para vivir de acuerdo a su voluntad. Y al estudiar y aplicar lo que la Biblia nos revela, nos equipa para vivir agradando a Dios. Hazlo, practícalo. Amén.